Hey, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos a la Enciclopedia de Gringo. Yo soy Gringo y en el día de hoy vamos a hablar sobre los géneros punk. Y les voy a dar piecitas de lore sobre mi mundo relacionado con cada género. Los géneros punk son estéticas y temas de contracultura que se prestan para hacer historias sumamente interesantes. Entonces se me vino la idea a la cabeza de utilizar cada uno de estos para crear un personaje, un ambiente, concepto de mi propio mundo expansivo. El cual no creo que no hice un video sobre eso, no hago muchos videos hablando sobre mis propias ideas, principalmente porque supongo que tengo ideas de mierda. Pero sin más patearle, arranquemos con el cyberpunk. Saquémonos desde ya el muerto. El cyberpunk no debería necesitar introducción en este punto, pero para los menos ilustrados, el cyberpunk nos muestra un futuro donde las compañías controlan el mundo, los implantes cibernéticos son cosa de todos los días y el crimen y pesimismo se ha desarrollado a un punto tan masivo que nadie le importa en realidad. Pero, ¿qué pasaría si hubiese una luz de esperanza en esta realidad tan terrible? Los héroes en Cyberpunk no suelen ser muy heroicos. Suelen ser criminales que se enfrentan a la indiferencia del mundo para intentar dejar su marca, o combaten a estas corporaciones por motivos personales. Pero, ¿y si hubiera un héroe cuya ambición fuese combatir el mal? En estos mundos a la gente así se la trata de idiota generalmente. En la ciudad corporativa de Madison, un vagabundo es secuestrado y usado para probar cromo experimental y los límites de la tolerancia del cuerpo a los implantes. Luego de darlo por muerto, se deshacen del tipo en un compactador, pero esta máquina súbitamente se destruye. El sujeto está vivo y así nace Rosin Rider, hombre que, inspirado por historias del anillo exterior que escuchó de boca en boca, historias de caballeros y heroísmo y honor. Entonces su mente crea la idea de ser un héroe. Entonces ahora tenemos a un loco hasta las cejas de implantes cibernéticos de grado militar, acabando con criminales y corpos, siguiendo un código de honor increíble que solo él entiende. No tiene muchos aliados o partidarios, en parte porque parecería una montaña de chatarra con tanto cromo, y en parte porque el heroísmo raramente es recompensado en Madison, pero a veces sus actos de bondad no son pasados por altos. Sin importar lo que pase, montado en su motocicleta, Rosin Rider le ha declarado la guerra a los malvados. Continuemos con el Silkpunk. El Silkpunk es como la versión china del Steampunk, o bueno, oriental, ustedes entienden. Como su concepto principal sería el avance de la tecnología pero el estancamiento cultural, teniendo aún cosas muy de esos tiempos como jerarquías marcadas, guerreros samurái, ninjas, arquitectura y ropa de época. Bueno, todo eso pero envuelto en tecnología hiper avanzada, y a veces mezclado con lo místico por el lado del Tao o el Shinto, con todo lo que sería chi, ki, chakra, kiris, como mierda le digan, y en esto último nos vamos a centrar. En el gran imperio del oeste cabría pensar que su milicia utilizaría la cantidad de increíble tecnología que poseen, pero la verdad es que si uno no tiene, aunque sea el control más básico de su aura, no va a pasar ni de reclutamiento. Esto es en parte porque no hay tanque que aguante el espíritu de un comandante celestial, y en parte porque a los traidores y a los deshonrosos, en vez de obligarlos a efectuar el seppuku como se había hecho antaño, ya se pudo inventar una tecnología que puede absorber su energía vital del individuo, dejándolo momificado y utilizando esta aura para alimentar a el ya inmenso poder del emperador dorado Gugina. El post-cyberpunk no es tan conocido y no es tan interesante tampoco, honestamente. Sigue los principios del cyberpunk, pero ya en un mundo
tan alejado en el futuro que las corporaciones lo han consumido todo. Ya no se sabe ni quién está a cargo y tampoco hay competencia con el estancamiento más absoluto. Y es más, a veces ni se sabe qué se crea o para qué se crea y la gente simplemente vive en un edificio corporativo eterno. Y es por eso que el humilde pedacito de lore que les voy a compartir no es la terrible y monolitana masa corporativa antes una ciudad de nombre Abso Corpo, lugar en el que toda superficie es un gigantesco edificio con solo elemental para sobrevivir de sus millones de habitantes. De lo que vamos a hablar es de lo que deben ser la silla gamer de oficina más cara del mundo. La Hyperlash modelo B39 Pro es lo último en asientos de manipulación química hormonal. Anteriormente, el asiento tenía incluido en el respaldar un set de agujas de inyección que causaban un entendible malestar al inyectar la dopamina y cortisol en el trabajador, pero gracias a la división de desarrollo de Ambient Dynamics, pudieron reducir la inyección a un piquete de miles de nanorobots almacenados debajo del asiento. Esto permite alargar las horas laborales de 13 horas a 19 y medio. ¿Qué espera para hacer valer el tiempo de sus empleados aún más? Llame ya y contáctese con los referentes de Ambient. El Solarpunk es diferente al resto de géneros punk, ya que en vez de hacernos ver cómo sería el mundo en un futuro terrible, nos muestra un hermoso y nos dice que así podría ser el mundo si nos dejásemos de joder y reciclásemos y tirásemos el plástico en el tacho verde y toda esa mierda. Esto se centra en, en un mundo en el que lo verde y lo humano coexisten, estos últimos usando energías renovables para impulsar su tecnología hiperavanzada. Y la verdad es que no se me ocurre una forma de conectar esto con lo siguiente, así que punto y aparte. La República de Class es un país internado en el anillo interior, reconocido por su uso revolucionario de energías renovables y su gran población de druidas, cosa que se cree que es la principal razón por la que se vuelve un lugar tan idílico. Si juntamos una infraestructura y tecnología que depende en su totalidad de la conciencia ambiental de la sociedad, con un grupo de gente literalmente que ama tanto la naturaleza que puede hacer magia con ella, conseguimos un paraíso de domos invernaderos, ciudades selva, robots impulsados por energía solar y un aire tan limpio que podría matar a un habitante promedio del anillo interior que solo ha respirado microplásticos toda su vida. El Dreampunk es como si el Cyberpunk o cualquier otro punk fuese cozy y así bien lofi. Tiene como objetivo darnos un sentimiento onírico y casi romantizado de la realidad. Pero sí es verdad que se basa mucho en los sueños, lugares infinitos, la ausencia de personas. Es un género relativamente subdesarrollado por ahora, pero tiene potencial, siendo sus principales temas el navegar un mundo surreal o irreconocible, o romantizar a ambientes que a lo sumo, no son tan romantizables o tan bonitos. La coalición de psíquicos son un grupo casi terrorista compuesto por espers y gente con poderes psíquicos cuyo objetivo es crear un mundo donde solo existan los psíquicos. Uno de sus proyectos más ambiciosos es manipular la expansión. Verán, mundo expansivo, como cabría imaginar, está en constante expansión, y esta organización busca manipularla a través del poder de los espers clase Todd más capaces, que bombardearían la ultrósfera para propiciar que la expansión les traiga ciudades prefabricadas o cosas de gran valor, pero casi siempre terminan creando espacios ilógicos o planicies aburridas. El problema no está en el poder, sino en manipular el sueño, con ondas psíquicas mientras duermen, cosa que es muy complicada ya que uno generalmente subestima el poder que tiene la mente dormida para crear cosas totalmente ilógicas a base de una bola de lo que recupera el subconsciente. El
Decopunk está inspirado en la arquitectura y estética Art Deco, con el ambiente de decadencia ya sea social o económica. Esto en gran parte se debe a que está basado en la caída de la bolsa en los 20s. La mayoría de historias que tienen esta estética siguen en lo tecnológico algo similar al dieselpunk, incluyendo clubpunk. Aunque avanzados, la mayoría de estas tecnologías suelen malfuncionar o están en suma decadencia. Es como que son un reflejo de lo que alguna vez fue una época idílica, corroída por el paso del tiempo. El arquitecto Maxis Rumbon creó durante la séptima expansión una de las mayores proezas arquitectónicas gracias a mucho cálculo y un ingeniero magicivil de decadente sanidad. El edificio Greenwood, en la ciudad de New Evergreen. El primer edificio de estructura y diseño fractal, tesseractoidal. Durante su construcción se colocaron varias runas de altísimo poder y complejidad en el esqueleto del mismo, garantizándole un perímetro exterior finito, pero un área infinita. A día de hoy sigue en pie e incluso hay leyendas que dicen que en su interior han nacido y muerto generaciones de personas que vivían de forma tribal. Pero claro que solo son rumores. Como es lógico, el edificio desde su construcción hasta la actualidad ha sido la sede de una empresa de seguros y un call center. Ay, este seguro que no se lo esperaban. ¿Qué decir del punk? Como estética y movimiento social, lo que nos debe quedar en el imaginario colectivo es la imagen del tipo con una campera de cuero con pinchos y una cresta de colores. Pero en su núcleo, el punk es el espíritu de la rebelión y el escepticismo. Es querer ir en contra de una sociedad y cultura, y de ahí el término contracultura. Este busca cuestionar las nociones resaltadas por la realidad social que estemos viviendo y los factores culturales que nos llevan a ser como somos. Es por eso que mi idea tampoco es que sea muy complicada. En los callejones de una ciudad, bamboleándose de concierto de banda under a concierto de banda under, tenemos a uno de los pensadores más grandes del siglo, camuflándose con cuero y un vocabulario macarra. Él es Anar, el más grande cuestionador de nuestra realidad antes visto. Múltiples filósofos, sociólogos, incluso magos, intentaron procurarse un encuentro con este personaje y destilar de su argot delincuente su tan profunda filosofía. Pero pocos tienen suerte, y los que la tienen deben pagar importantes regalías al mismo, dinero que utiliza para mantener a su banda de huérfanos y abandonados. Y ahí viene otro de los grandes, el steampunk. Dependiendo de nuestra historia, exacerba o romantiza, la mayor de veces la segunda, a las tecnologías y procesos de la revolución industrial. Conceptos como el avance desmedido de la tecnología, el temor al reemplazo del labor humano, la polución o el enaltecimiento de lo artesanalmente manufacturado, son cosas que no tenemos tanto en cuenta, pero que sí son parte del género. Todos estos temas son reducidos a la palabra progreso, por lo que el steampunk casi siempre nos muestra un mundo optimista de cara a estos cambios y tecnologías. Todo comienza, como suele ser siempre, con un grupo de gente rica y consecuentemente sin alma, que redescubrieron en la máquina de vapor como objeto casi contemporáneo en utilidad gracias a la actividad volcánica de Fueros, un pequeño país norteño del anillo exterior. Para los más lentos, lo que estos ricachones hicieron fue, en el ojo de las miríadas de volcanes del país, colocar sobre su piscina de lava ardiente gigantescos calderos de bronce que del agua en su interior saldría expulsado el vapor, como si de una olla titánica se tratase. Este vapor impulsando a la utopía de bronce y cobre que se construiría sobre estos. Lo que no pensaron, como toda gente rica y consecuentemente sin alma, es en los trabajadores,
en la cantidad de pobre gente que tendría que trabajar en estas titánicas calderas sufriendo de un calor sofocante día a día en pésimas condiciones de trabajo. Pero aún así, Fueros es ahora la capital del vapor. El cattle punk es de las estéticas que más me gustan por los temas que trata. La dicotomía de estar atrapado entre el progreso y la barbarie, teniendo de un lado a las tecnologías emergentes y del otro lado a los fieros y violentos indios. Acá tengo que dejar en claro que este concepto de choque va más allá de lo que describo, pero es como el tema principal de gran cantidad de estas historias se manifiestan. No hay que discriminar ningún tipo de pueblo originario, claramente, ni ninguna de esas estupideces. En la enciclopedia de Gringo no bancamos la discriminación, a menos que sí lo banquemos. Bueno, el tema, esta estética nos busca proponer este conflicto, solo que aún más exacerbada gracias a las tecnologías emergentes y el contraste que genera el uso de estas por gente que aún se viste como si estuviesen en el 1800. En la desértica región oeste de la nación de Danilandia, la vida se llevaba tranquilamente, más allá del típico conflicto entre nativos o el pasar de algún terrible forajido. Pero todo cambió cuando un grupo de héroes acabaron con un dios malvado, su sangre siendo derramada sobre la baldía región. Este evento cambiaría el destino del lugar para siempre. De repente, las grandes naciones tecnocráticas del anillo interior posaron sus ojos sobre los valiosos coágulos de la deidad caída. El desierto, ahora teñido de rojo, parece tener un efecto degenerativo en la mente de los hombres, y muchos de los pueblos originarios o aldeas más pequeñas han sido expulsadas por bandas o sectas enloquecidas por el mismo. Ahora, con una nueva fiebre del oro y nuevos salvajes, la nación ha cambiado tanto y tan poco al mismo tiempo. El Moonpunk es como una versión introvertida del Solarpunk. Todavía tiene un foco en la sustentabilidad, pero de una manera más individual. Y en vez de centrarse en la tecnología, tiene un mayor foco en lo espiritual y en la magia. Mientras el Solarpunk son gigantescos domos de cristal donde viven comunidades, el Moonpunk es una casa dentro de un gran hongo bioluminiscente. Si el Solarpunk es un panel solar titánico, el Moonpunk es una compostera con gusanos mágicos. Internado en un bosque tupido, vive tranquilamente Exelas, un elfo que no se lleva muy bien con las interacciones sociales. Lamentablemente para él, la bioluminiscencia y las luces de sus faroles arcanos es la única guía en la oscura noche para aquellos que se extravían en el bosque. Esta gente termina en la puerta de Exelas pidiendo indicaciones. Cansado de que esto se repita tan seguido, el bosque está entre dos naciones importantes, hizo un hechizo que guiase con luces a los viajeros durante la noche. Lejos de alejar a los curiosos, esto atrae a un séquito de personas agradecidas con Exelas, y en menos de lo que se da cuenta, una aldea se había fundado alrededor de su casa, y él era, un poco honrado y un poco harto, su alcalde. El Dieselpunk nos propone un futuro en gran parte bélico y semejante a la Segunda Guerra Mundial, solo que implementando grandes maravillas tecnológicas adaptadas para la guerra. Claramente una crítica como cosa que descubrimos, cosa que es un arma. Estas maravillas impulsadas, como el nombre sugiere, por combustibles fósiles o diésel, añadiéndole una capa más de destrucción al ambiente para criticar lo destructivos que somos como especie para este planeta. Curiosa historia tienen los Shirren. Estos insectos humanoides no fueron siempre la raza volcada al trabajo y al avance que conocemos. Durante la tercera expansión, a mediados de esta, cuando recién salían a relucir como especie, los Shirren eran duchos en el arte de la guerra, y todo
gracias a que fueron la primera raza en descubrir el potencial de los combustibles, incluso su sangre siendo un combustible muy efectivo, lo que se volcó en una tradición funeraria de utilizar la sangre de los caídos para impulsar a los vivos. Y en gran parte gracias a que eran una gran mente colmena dominada por una reina. No fue hasta 2000 años después de guerra tras guerra tras guerra, que esta reina terminó cayendo y que todos los Shirrin consiguieron libre albedrío, e incluso así siguieron con la inercia de la guerra por unas décadas más, hasta que ellos mismos, con pensadores e inventores que nacieron entre ellos, con el recientemente adquirido libre albedrío, se empezaron a dar cuenta de que seguían luchando por nada. Seguir quemando hermanos, tanto figurativa como literalmente, no tenía sentido. El Atom Punk es casi diametralmente opuesto al Dieselpunk. Nos da una ventana en la que, en vez de usar a la energía nuclear para hacer giladas como bombas, la usamos para mejorar la vida diaria y el consumo de energía mundial con una de las energías más limpias que tenemos. Y eso sería su principal crítica, el cómo tenemos el potencial de crear un mundo utópico, pero estamos muy ocupados matándonos entre nosotros. La mayoría de mundos Atom Punk no suelen durar, porque incluyen tensiones internacionales por el poder que tenemos en las palmas de nuestra mano cada ciudadano en este mundo. Hace mucho tiempo, o bueno, tampoco tanto, la verdad nomás hace 3000 años más o menos, durante la octava expansión se descubrió una de las armas más terribles que existen en este mundo: la bomba nuclear. Todo nace de un proyecto en el que se busca superar mediante tecnología el poder mágico de los hechizos más poderosos de la historia, pero no con motivos oscuros, sino con el objetivo de encontrar una energía que no dependa de lo arcano ni de la degeneración del mundo. Y así se descubre la fisión nuclear en mundo expansivo. Claro que luego de que todos estos proyectos benefactorios para la humanidad se quedaron nada más que en las ideas de un selecto grupo. Todo gracias que ante el inmensurable poder de este fenómeno se cambió el foco del proyecto a la creación de armas. Lo único que quedó de los que alguna vez soñaron con mejorar las vidas de la gente es un páramo gigantesco en el anillo interior, todo devastado por su, en un principio, benevolente descubrimiento. O eso se cree. Una científica de los miles que participaron en este proyecto sobrevivió gracias a que era de la especie de los Baijuares, criaturas indestructibles en cuerpo y alma. Ahora, cargando con el peso de todos sus camaradas muertos, ha recreado el poder de la energía nuclear para impulsar una bicicleta, con la que viaja por el mundo proponiéndole a la gente la tecnología y la gran alternativa que presenta el poder atómico. Incluso 3000 años pasado esto, la gente no olvida semejante catástrofe y suelen rehusarse ante la humilde oferta de la científica. El Aetherpunk se destaca, similar al Solarpunk o Lunarpunk, por presentar un futuro utópico donde se utiliza la energía casi siempre limpia para potenciar inventos de maravilla, solo que en este caso se vuelca hacia lo mágico. Así es, esta energía limpia no es otra que la magia. La mayoría de historias que incluyen estos elementos tiende a presentar una contraparte a toda esta felicidad, generalmente un señor oscuro o un mal primigenio que amenaza con destruir esta perfección, o a veces por una contraparte de la misma magia que se utiliza, que podría identificarse como magia negra y que se use con motivos ruines, este último planteando un problema más social que el típico rey demonio de turno. El país conocido como Tristania es mundialmente conocido como uno de los mayores sueños húmedos de cualquier mago. Esta nación en la que el oro se ha vuelto nada más que una decoración gracias a sus grandes alquimistas, donde la forma no es más que una ilusión gracias a sus abjuradores, donde la necesidad de pobreza se torna irrelevante gracias al campo mágico de saciedad que envuelve toda su envergadura, eliminando estos males de la faz de su territorio. Pocos saben, y bien se esconde,
el oscuro origen de este gran estado. Hace millones de años, en el ocaso de la tercera expansión y comienzos de la primera, Mundo Expansivo fue invadido por las terribles fuerzas del plano faérico, la tierra de origen de todas las hadas y criaturas mágicas de un buen poder. Estas, incluso en su naturaleza pacífica, sucumbieron ante la tentación que provocaba el potencial de nuestro querido plano existencial. Lo que pasó a suceder fue la Guerra de la Magia Cruzada, conflicto que duró casi 200 años y que terminó con la derrota y retirada de gran cantidad de los seres Fey. Los que se quedaron fueron utilizados como herramientas y bastardizados terriblemente. ¿Realmente justificaban sus acciones previas tan terrible accionar, incluso teniendo en cuenta que la mayoría no eran guerreros sino más bien curiosos exploradores o simples extraviados en un plano ajeno? Bueno, independientemente de esto, la tierra donde se dio la guerra y sus posteriores consecuencias quedó impregnada de magia increíble. Y ese es el secreto de Tristania. La utopía está construida sobre la sangre de miles de personas. El Sandalpunk o Bronzepunk es una estética curiosa porque no parece tener mucha crítica más allá de su temática central, que es la de las culturas clásicas, el Imperio Romano y todas esas cosas. Cosas como la esclavitud, el honor, el pensamiento y uso de la razón filosófica o la noción de república y el poder del pueblo, adaptado a una realidad hipertecnológica con estética de Roma, Egipto o Grecia. En el aparentemente próspero y estable imperio germiano se vive tranquilamente, si uno nació en una familia políticamente importante, o sirve a una, o es buen gladiador, o no es de una raza que no sea humana. Sí, lo que desde afuera se ve como un conglomerado de naciones bien organizadas se sostiene sobre la espalda de miles de ciudadanos de segunda y todavía más esclavos. Aunque se tenía la esperanza de que las necesidades por estos últimos decreciesen con la creación, después de una gran proeza alquímica, de golems de mármol, guardianes blancos que servirían para luchar las guerras o servir de obreros. Lamentablemente estos sufrieron un despertar. Los soldados de mármol, como muchos otros golems y constructos alrededor del mundo, sufrieron un gran despertar, un fenómeno común por el que un robot o constructo contrae un alma espontáneamente. No se sabe a qué se deba esto, pero se cree que podría estar relacionado a la percepción cognitiva de los mortales, haciéndolos similares a los espíritus yokai en ese sentido. Pero el tema, claramente al cobrar conciencia, estos miles de soldados de mármol abandonaron su labor. La mayoría fueron capturados y utilizados como esclavos en el sentido más corriente de la palabra, volviendo a sus empresas, solo que esta vez teniendo conciencia con la que sufrir. Pero un pequeño grupo formaron la Guardia Blanca, una rebelión en contra del imperio que luchan por la liberación de todo trabajador no remunerado o discriminado. Pero no es fácil, tanto los imperiales de alto rango como los meros esclavos los odian, por lo que definitivamente les queda trecho. El Teslapunk es bastante similar a la Steampunk en el punto de vista del optimismo respecto a la nueva tecnología. En este caso, siendo la electricidad con cosas como bobinas Tesla o baterías e inventos basados en el trabajo de Tesla. Suele tener un enfoque más acercado a tener la energía como algo limpio que en el steampunk, e incluso a veces se le ve luchando con otras energías como el carbón o el diésel, siempre siendo el bueno, por así decirlo. Esto a su vez podría identificarse como una crítica o un comentario sobre cómo siempre lo más nuevo es visto como lo mejor, a pesar de que lo viejo sirve a veces. Cuenta la historia que la gran órbita Grauss es la invención de un ingeniero que detestaba la magia. Como todos sabemos, la gran órbita es como se le conoce el sistema de vecindarios, comercios y fábricas que levitan sobre múltiples plataformas gracias a los potentes rayos disparados de una bobina del tamaño de un rascacielos. Sus habitantes, tal cual su inventor, desprecian a la magia e incluso algunos obvian de su existencia. Pero poco podría influirles porque la magnífica tecnología que tienen gracias a la gran bobina dejaría en ridículo a muchos magos adeptos a la tormenta y los relámpagos.
Me estoy empezando a cansar de repetir que tal género es similar a tal, pero el Dungeon Punk es como el Cyberpunk con magia. En sí toma temas similares, solo que reemplazando la calidad de vida mala con tecnología alta a calidad de vida mala con magia alta. Y no tiene mucho más que eso, honestamente. Sí, como es de fantasía, podemos hacer uso de la variedad de razas para ser racistas, pero un poco más. La taumaturgia es un arte muy extraño en el mundo expansivo. Se la define como el conjunto de magias más prácticas o de menor nivel que tienen como objetivo principal facilitarle la vida al prójimo, no mago. Pero su índice de uso es extremadamente dispar entre el anillo interior y exterior. Mientras que en el exterior es ampliamente usado tanto por civiles como por aventureros y cazadores de monstruos o personas de oficio similar, en el anillo interior, donde uno no necesita magia de forma compulsiva gracias a los avances tecnológicos, la taumaturgia está limitada a un medio de ahorrarse unos pesos en las facturas, reemplazando una hornalla de gas por una runa de fuego leve o algún encantamiento mundano. Lo que, aunque no esperado, es visto como algo austero o de pobre por la mayoría de gente. Pero a la gente menos afortunada rara vez le importa lo que opine el resto mientras ellos se mueren de hambre. Es más, la mayoría de grandes magos del anillo interior tienen orígenes humildes gracias a que la taumaturgia, gracias a que calentarse en el invierno con un hechizo nimio, gracias a sellar un techo de chapa con un parche alquímico de baja calidad, gracias a que todo eso fue el primer contacto de esta gente con la magia. Es que tenemos grandes mentes en el mundo de la arcana. Todos arrancan por algo. Incluso en los orígenes más humildes, la magia está. El scrappunk o shankpunk se caracteriza por la idea de reutilización, haciendo que la basura de unos sea el tesoro de otros, un dicho muy literal. Es normal ver en esta estética a máquinas complejas construidas a base de objetos reutilizados o chatarra. Esta estética está casi diseñada para entornos post-apocalípticos donde la gente más inteligente es la que parece más loca o estúpida. Y esto nos deja el mensaje de apreciar lo que tenemos porque nunca sabemos cuándo lo vamos a tirar por mero consumismo. Como ya mencioné previamente en el video, en la parte de Atom Punk, hubo un tiempo durante la octava expansión en el que fue tanta la devastación generada por las bombas atómicas que dejaron solo a su paso un páramo insólito. Bueno, aunque no lo crean, por capricho de la vida o idiotez humana, se ha quedado gente ahí viviendo, ¿sí? Gente en un páramo nuclear, qué cosas, ¿no? Supongo que les gusta la libertad que genera vivir sin leyes o con cáncer terminal. Entonces, así desde hace más de 1000 años hay gente viviendo allí. No se sabe si es porque el agua ahí sabe a radio o por algún tipo de broma cínica de lo arcano. En el páramo arrasado, como se le conoce el sitio actualmente, hay una población de hechiceros sorprendentes. Recordemos que los hechiceros son gente que nace con la capacidad de manipular la magia salvaje. Fin del inciso. Estos han desarrollado para este punto un arte casi intuitivo de comunión con los restos destruidos de la civilización que algún día existió en ese mismo sitio. Manipulan la basura para detectar la más valiosa para su venta, crean golems de chatarra, utilizan desechos como proyectiles. Lamentablemente, la mayoría de sus técnicas están volcadas a la recolección o el asesinato, como se podría esperar de tan agresivo entorno. No hace falta decir que la mayoría de magos e investigadores que buscan desentrañar sus secretos terminan con un tubo de PVC incrustado en el yugular. Y finalizaríamos con el Ray Punk, el cual en estética es bastante similar al Atom Punk, porque ambos están basados en las típicas historietas pulp viejas, pero básicamente nos presta una realidad en la que el viaje espacial es algo de todos los días con tecnologías hiper avanzadas, pero con estética clásica.
y es normal ver a este tipo de historias repletas de aliens extraños y robots brillantes. Si bien por lo que he podido investigar no tiene una crítica real, por lo que dudaría en añadirle el sufijo punk, qué sé yo, también le podemos decir Reagan Gothic si quieren. Mundo Expansivo debe ser uno de los destinos turísticos intergalácticos más visitados. Incluso si es sumamente peligroso, la mayoría de aliens que visitan Mundo Expansivo no hallan palabras para describir su belleza. Lo que lo hace tan particular, lo que lo hace un particular dolor de cabeza para la gente encargada de hacer el Atlas Galáctico. Siempre que se hace el sorteo para ver qué astrocartógrafo visita qué planeta, están todos rezando porque no les toque ir a Mundo Expansivo. La razón siendo obvia. Mientras que en cualquier otro planeta lo único que hay que hacer es actualizar los datos de quien los analizó previamente, en Mundo Expansivo uno tiene que añadir datos nuevos, todo gracias al fenómeno de expansión que tiene este mundo. Siempre nuevo terreno y los datos cambian drásticamente, por lo que es un perno para cualquier encargado. Lo único bueno que tiene este planeta para los editores es que se permite la interacción casi total con los habitantes, ya que gran mayoría del mundo expansivo está acostumbrado a ver cosas mucho más raras que un alien. Y creo que ya estaría por este video. Habrán notado que dejé de lado algunos punk como podrían ser el clock punk, rococo punk o noir punk, o el biopunk. Pero eso es para una posible parte 2. O díganme si les interesa saber más sobre mi mundo, podría hacer un video hablando de él. Díganme si les interesa, o si no, bueno, jódanse, voy a hacer más, lo más probable. Bueno, sin nada más que añadir, yo fui Gringo y nos vemos.